¿Qué es el código genético? El código genético es un conjunto de reglas que nos van a permitir la traducción de una secuencia de nucleótidos ARN mensajeros a una secuencia de aminoácidos que van a formar las proteínas. Los nucleótidos a grandes rasgos son las asociaciones entre una base nitrogenada, un fosfato y una desoxirribosa. Para el ADN se utiliza la adenina, la guanina, citosina y timina, y para el ARN solo se va a cambiar la timina por el uracilo, es decir, se va a utilizar adenina, guanina, citosina y uracilo. Y a esto también se le suele llamar como pares de bases y son las letras de las que está hecho el ADN. Los aminoácidos, por otra parte, son moléculas orgánicas que se combinan para formar las proteínas. Dicho esto, entonces podemos comparar el ADN como un manual de instrucciones que va a estar escrito con nucleótidos como letras, y en este caso los genes serían las oraciones que se pueden formar con estas letras. Y aunque pues es cierto que los genes no tienen un largo específico o fijo, las palabras tienen que estar siempre escritas con 3 letras, y este conjunto se le va a llamar como triplete o codón y se arma con las 4 bases nitrogenadas. Por ejemplo, en la imagen de abajo, aunque no está espaciado, pero podemos leerlo de la siguiente manera: ATG, ACG, GAT, CAG y así sucesivamente. Entonces, a partir de estas 4 letras se pueden formar 64 combinaciones que van a estar en grupos de 3 y van a representar los 20 aminoácidos que existen para formar los genes. Y al conjunto de estas combinaciones posibles y su significado traducido básicamente es lo que conocemos como el código genético. El código genético también tiene algunas particularidades y entre las más importantes podemos mencionar que es universal, es decir, que va a servir para todos los seres vivos, y también que es redundante pero no ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos encontrar diferentes codones para un mismo aminoácido, pero no podemos encontrar un diferente aminoácido para un mismo codón. El código genético se descubrió en la década de 1960, luego de que los científicos Rosalind Franklin, Francis Crick y James Watson descubrieran la estructura del ADN, dando inicio así al estudio genético de la síntesis de proteínas. Pero quien guía al equipo que descubre el código genético es Marshall Nirenberg, el cual se basa en 3 bases de nucleótidos, los cuales determinan cada uno de los 20 aminoácidos. Características del código genético. El código genético se compone de codones, y este consta de tripletes que se forma por 3 nucleótidos, y esto genera un aminoácido. Se dice que el código genético es degenerado. Esto quiere decir que cada aminoácido está codificado por un número variable de codones. Los codones no se solapan. Un nucleótido solamente pertenece a un único triplete. En el código genético, el cuadro de lectura de los tripletes se realiza de forma continua, o sea, sin comas, o sin que existan espacios en blanco. Para el descubrimiento del código genético, los investigadores necesitaban averiguar cómo las secuencias de los nucleótidos de una molécula de ADN o ARN podía codificar la secuencia de los aminoácidos de un polipéptido. Según investigaciones, el interés por el código genético comienza después de que los científicos Watson y Crick descubren la estructura del ADN en 1953. Gatson y George Gamow realizan el RNA-T Club con la finalidad de descubrir lo que hay alrededor de la traducción genética y de cómo a partir del mensaje que se encuentra en el ADN se convierte en proteína. Además, el físico George Gamow predijo que el código genético estaba compuesto por tripletes de nucleótidos. Es decir, propuso que en un grupo de 3 nucleótidos en un gen podrían codificar un aminoácido en una proteína, justificándose entonces que un código de dobletes, es decir,
2 nucleótidos por aminoácidos, solo permitirían 16 grupos ordenados de nucleótidos, los cuales son insuficientes para los 20 aminoácidos que se necesitan o que se usan para generar una proteína. En cambio, un código basado en tripletes, es decir, 3 nucleótidos por aminoácidos, permitían 64 secuencias únicas de nucleótidos, los cuales eran suficientes para cubrir los 20 aminoácidos. Resumiendo entonces, que el físico Georges Gamow descubre que el código genético se lee de 3 en 3 bases nitrogenadas, a lo que se le conoce como codones. En 1955, científicos logran asimilar enzimas polinucleótidos fosforasa. Constaron que en presencia de cualquier tipo de nucleótidos, esta proteína constituía un ARN mensajero de una misma base nitrogenada, es decir, un polipéptido de un único nucleótido. En 1961 se obtiene la primera evidencia de correspondencia entre un codón y un aminoácido, gracias a Marshall Warren y Heinrich, definiendo entonces al código genético como la relación existente entre los nucleótidos del ARN mensajero y los aminoácidos de la proteína que se ha formado. La función del código genético es muy importante en la síntesis de proteínas, o sea, para la fabricación de los compuestos básicos para la existencia de la vida como la conocemos. Por eso es el patrón fundamental para la construcción fisiológica de sus organismos, tanto de sus tejidos como de sus enzimas, sus sustancias y sus fluidos. Para esto, el código genético funciona como un molde en el ADN a partir del cual se sintetiza el ARN. Luego, el ARN se desplaza a los organelos celulares encargados de la construcción de proteínas. En los ribosomas se inicia la síntesis de acuerdo al patrón que pasó del ADN al ARN, y cada gen es así asociado a un aminoácido, construyendo una cadena de polipéptidos. ¿Qué es una base nitrogenada? Las bases nitrogenadas, o también conocidas como las nucleobases, son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen 2 o más átomos de nitrógeno. Son fundamentales para los mensajeros intracelulares y también para los ácidos nucleicos. Estas bases se encargan de dar el carácter básico a los ácidos nucleicos y cada una consigue una numeración específica. Las que intervienen en los ácidos nucleicos son la adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Biológicamente existen 5 principales bases nitrogenadas, las cuales se dividen en 2 grupos, que son las bases púricas y las bases pirimidínicas. Yo les voy a explicar el concepto de gen y nucleótido. Bueno, un gen es la unidad física funcional básica de la herencia. En pocas palabras, bueno, es una unidad donde se va a guardar la información que se va a heredar a los hijos, en este caso de seres humanos. Bueno, los genes están formados por ADN y estos se transmiten de los progenitores, pongamos el ejemplo de entre seres humanos, de los progenitores, que son los padres, a la descendencia, que en este caso pues sería el nuevo ser, el hijo, ¿no? Y en ellos debe contener la información que va a especificar los rasgos físicos y biológicos que el ser humano o el hijo tendrá. Bueno, y lo que es un nucleótido es una estructura básica de los ácidos nucleicos del ARN y el ADN, los cuales son largas cadenas de nucleótidos repetidos. Dentro del ADN existe la A, la C, la G y la T, que la A es adenina, la C es citosina, la G es guanina y la T es timina. En el caso del ARN existe la A, la C y la G, pero la T es sustituida por la U. Y dentro de los nucleótidos son componentes básicos de dichas moléculas,
donde esencialmente se ensamblan unos con otros y después se encajan en el proceso de replicación como de información del ADN, y en el caso del ARN se llama proceso de transcripción o proceso de producción. Los aminoácidos son los componentes moleculares más pequeños que dan forma a las proteínas. Están formadas por átomo de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Las proteínas son la estructura final formada por dichos aminoácidos. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Cuando las proteínas se digieren o se descomponen, los aminoácidos se acaban. El cuerpo humano utiliza aminoácidos para producir proteínas con el fin de ayudar al cuerpo a descomponer los alimentos, crecer y reparar tejidos corporales. Los aminoácidos se dividen en 3 grupos: aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales y aminoácidos condicionales. La relación entre el código genético y las bases nitrogenadas. Bueno, ya vimos que el código genético básicamente es un conjunto de reglas que está organizado en tripletes o codones y que cada 3 nucleótidos van a determinar un aminoácido. Básicamente, pues podríamos decir que es el término que usamos para nombrar las formas en las que las 4 bases del ADN se van a encadenar, de forma que el ribosoma pueda leerlos y posteriormente convertirlos en una proteína. Ahora bien, las bases nitrogenadas pues son las que contienen la información genética, y en el caso del ADN pues vimos que las bases son 2, las purinas son 2 purinas y 2 pirimidinas. Las purinas sería la adenina y la guanina, y las pirimidinas la timina y la citosina. Entonces, el código de cada gen va a usar estas 4 bases nitrogenadas que se van a agrupar de 3 en 3 de diversas maneras para poder deletrear los codones, y esto va a dar lugar a las 64 combinaciones diferentes y posibles que podemos armar, y que van a especificar qué aminoácido se necesita en cada posición dentro de una proteína. Como conclusión de este trabajo tenemos: en este trabajo abordamos el tema del código genético, donde gracias a las investigaciones realizadas sabemos que es el conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Respecto al gen y nucleótido, yo investigué que un gen es la unidad física y funcional básica de la herencia, y un nucleótido es la estructura del ARN y el ADN. Un dato curioso sobre los genes según genome.gov dice: los seres humanos tienen aproximadamente 20.000 genes que codifican para proteínas. Párrafo 1. Gracias a esta investigación nos pudimos dar cuenta de todo lo que engloba nuestros componentes, lo cual en la vida cotidiana no le damos la relevancia.